Bendiciones amigos, hermanos que nos visitan a través de las redes en este su programa CCI La Lima en Casa. Les habla el pastor David Cano. Hoy vamos a hablar de un tema que creo que es muy importante y compete a lo que estamos pasando en estos tiempos. El tema es antídoto contra pensamientos negativos. Pero antes de eso quisiera que oráramos y tomando la buena costumbre de nuestro obispo René Peñalba, vamos a orar en base a un versículo. Dice la palabra, versículos, capítulo 16 de Proverbios, versículos 3. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Creo que es muy importante encomendar a Dios en todo lo que hacemos y en la forma de pensar para que nos hagamos siempre lo correcto. Yo creo que cuando hablamos de afirmar, hablamos de algo correcto. Te vamos a orar. Te invito a que ores conmigo, cierres tus ojos y vamos a pedirle al Señor que en base a esta palabra Él nos bendiga y nos traiga más pensamientos que afirmen nuestra forma de andar en nuestra vida, en el nombre de Jesús. Padre, te damos las gracias por tu fidelidad, gracias por tu palabra que nunca falla, es infalible, Señor, y ella nos recuerda que debemos encomendar a ti todas nuestras obras y que no digamos de nuestros pensamientos. Trae pensamientos que afirmen nuestra forma de actuar y de ser para que seamos no solo sabios sino que inteligentes en cuanto a nuestra forma de actuar, Padre. En el nombre de Jesús encomendamos este día y el resto de la semana. Por el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén. Bien, como les decía, queremos hablar acerca de un tema que le hemos titulado Antídoto contra sentimientos negativos. Cuando hablamos de antídotos, hoy en estos días de pandemia, pues todos andamos buscando una forma de neutralizar el COVID-19 y los médicos se están devanando en los diferentes países de Europa, Australia, Estados Unidos y muchos científicos para ver de qué manera se puede neutralizar este virus de COVID que tanto ha creado. Bueno, a nivel mundial tenemos una pandemia, tanta mortandad, pero creo que analizándonos nosotros, y lo digo a título personal, creo que muchas veces nosotros no solo vemos, sino que experimentamos algunos de los sentimientos que vamos a mencionar a continuación y que nos hacen como sentir a veces impotentes a hacer algo. Yo creo que todos hemos experimentado sentimientos de tristeza, aflicción, culpa, incluso hasta autocomiseración. Y nos vemos como limitados, que incluso en esta pandemia vemos y hemos aconsejado a personas que emergen ciertos sentimientos que carecen de fundamento, pero son los sentimientos de ellos. Dios nos hizo seres emotivos, pero hay pensamientos positivos, sentimientos positivos, y hay pensamientos negativos y sentimientos negativos. Entonces, en base a eso, pues vamos a hablar hoy acerca de antídoto contra sentimientos negativos. Mire lo que dice Salmo 34, capítulo 34, versículo 18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Me llama mucho la atención el último término y dice, y salva a los contritos de espíritu. Creo que uno de los mejores resultados que tenemos en nuestra relación al andar con Jesús y experimentar la salvación de Dios es seguridad. Debería de ser así. Pero cuando nuestra relación es bien superficial o ciertas áreas de nuestra vida no están como afirmadas en Dios, y suceden situaciones como esta que crean angustia, zozobra, incertidumbre,
tendemos nosotros a como, y si nuestra relación con Jesús es bien superficial, tendemos nosotros como a flaquear y nos invaden no solo pensamientos, sino que sentimientos negativos, que eso es lo que queremos hablar hoy. Pero la Biblia dice que Dios está cercano y actúa para salvarnos a tiempo, para brindarnos seguridad. Esta es una gran promesa del Señor. Ahora, ¿qué sentimientos negativos afloran en nosotros y se ponen en evidencia cuando estamos angustiados o preocupados? Uno de los sentimientos que a veces resurgen, y esto no lo digo solo porque yo lo he experimentado, sino que en estos tiempos me ha tocado hablar con personas, no solo de la iglesia, sino que ajenos que saben que soy cristiano y al mismo tiempo profesional de la medicina. Hemos descubierto que no ha habido nada orgánico, nada físico, sino que la gente experimenta migraña, dolor en su cuello, opresión en el pecho, angustia, temblor fino, insomnio, se les quita el apetito, desgano, un poco de tristeza, incluso hasta depresión. Entonces vemos que uno de los sentimientos que aflora es un sentimiento de inadecuación. ¿Qué quiero decir con inadecuación? Es un sentimiento de no ser apto. Parece que incluso el diccionario define inadecuación como una inmensa inseguridad ante el ambiente en el que se encuentran. Son personas que bailan indecisos con respecto a qué hacer, qué no hacer, dónde hacer, qué ponerse, qué decir, qué callar. Y son personas que generalmente no tienen un autoconcepto definido, no tienen un sentido de pertenencia, no saben, se sienten como inadecuados, tienen amigos pero sienten que no caben dentro del grupo de amigos, van a una iglesia y sienten que no caben ahí también, van a un grupo social, igual se sienten como no aptos, como inadecuados, y incluso no tienen ni la seguridad para procurarse solventar sus situaciones propias, sino que generalmente andan buscando la ayuda o el consejo o múltiples consejos de personas porque no son como capaces o no se sienten aptos para tomar decisiones y hacer algo por ellos mismos, sabiendo que están en una situación que no les ayuda. Entonces, ese es un primer sentimiento, inadecuación. Es un sentimiento realmente destructivo. Yo recuerdo que en mi tiempo de adolescencia, en mi tiempo de estudiante también de la Facultad de Ciencias Médicas, había este sentimiento de inadecuación. Yo era una persona que no solo en la adolescencia experimentaba ciertos momentos de soledad, sino que me sentía inadecuado con mi propio cuerpo. Aparte, agréguele de eso los cambios que uno tiene hormonales, los cambios físicos, los cambios sexuales secundarios, incluso las relaciones con las personas, pues mi cuerpo y mi cara empezó a experimentar acné. Eso me daba más inseguridad y más inadecuación con las personas. Entonces hacía que me comportara de una manera torpe. Creía que lo que yo podía decir o agregar como comentario iba a ser inútil. Sentía que era tremenda inseguridad. Yo creo que a ti te ha pasado lo mismo. Pero ¿qué pasa cuando en esas situaciones uno no las lleva a Dios? Gracias a Dios pude conocer al Señor a mis 21 años y tener una experiencia personal con Jesús que me hizo a ver que mi identidad estaba escondida en Dios y que yo, aunque no me sentía apto en mí mismo, mi sentido de seguridad y de ser apto se encontraba en Dios, que Dios me amaba a pesar de esa debilidad y ese sentimiento. Y creo que muchos pasamos por eso. Pero cuando las personas no han tenido un encuentro personal sincero
adecuado, una entrega y un compromiso con el Señor, tienden a experimentar este sentimiento de inadecuación, de no sentirse aptos para nada. Pero, y especialmente brota cuando el ambiente, perdón, es hostil, es angustiante, es incierto, como esto de la pandemia. Entonces se dan cuenta que incluso como padres de familia, como hijos, como esposos, como esposas, las cosas se tambalean. Realmente aquí hay un sentido de pertenencia. Estamos hablando de un sentido de pertenencia. Si analizamos en el fondo del asunto, uno siente que no pertenece a nada ni a nadie, incluso en sus propios pensamientos, y busca la aprobación o ¿cómo decirlo? La opinión adecuada y la buena opinión de los demás. Entonces todo lo que uno hace, aunque traicione sus convicciones, lo hace por querer agradar a los demás. Y eso no es correcto, porque a la larga te va a hacer pecar en situaciones donde no tienes carácter, porque como no te sientes apto, siempre tratas de agradar a los demás y de caer bien a los demás, aunque vaya en contra de lo que tú has formado como convicciones en tus pensamientos y en tu carácter. Y eso no es correcto. Son sentimientos muy negativos que te pueden hacer incluso tropezar, y en vez de decir no, tiendes a decir sí, sin poner límites a una relación que sabes que puede ser nociva para ti, incluso en los propios sentimientos, y necesitamos ser libres de eso. Creo que definir quiénes somos definirá nuestro carácter, pero hay que definir que somos personas en Dios, en Cristo, que somos adecuados y aptos. Es más, hay un versículo bíblico que dice que la palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para exhortar, etcétera, etcétera, para que todo siervo de Dios sea apto para toda buena obra. El deseo y el corazón de Dios y el pensamiento de Él es que todos seamos aptos en Cristo para hacer toda buena obra. Gálatas capítulo 5 versículo 1 dice: manténgase pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no se sometan otra vez al yugo de la esclavitud. Creo que cuando nosotros agarramos un sentimiento de inadecuación o no sentirnos aptos para algo, estamos violentando la libertad con que Cristo nos ha llamado a actuar, incluso a opinar, porque hay personas que no se atreven ni a opinar porque creen que su pensamiento y lo que pueden decir o aportar no es válido. Y yo creo que en estos tiempos que han aflorado tal vez esos sentimientos negativos, nosotros debemos llevarlos cautivos a la obediencia a Cristo. Otro sentimiento que he visto ahorita muy frecuente y que también aflora en las personas es el sentimiento de desvalimiento. Desvalimiento es para parafrasearlo o resumirlo, es un sentimiento de desamparo, es un sentimiento de abandono. Generalmente cuando las personas creen que suceden estas tragedias y miles de muertes y las noticias están enfocadas en muerte, en malas noticias, en situaciones angustiantes, inciertas, la gente siente abandono, desamparo, siente que hay falta de ayuda, que no hay favor. Incluso hay gente que piensa que Dios ha abandonado a la humanidad, y gente cristiana también piensa que también el favor de Dios se acabó. Hebreos capítulo 13 versículo 5 dice: sea vuestro carácter sin avaricia, contentos con lo que tenéis, porque Él mismo ha dicho: nunca te dejaré ni te desampararé. Mire qué tremenda verdad pone Dios en el corazón de nosotros.
Dice, sea vuestro carácter, lo repito, sin avaricia, contentos con lo que tenéis, porque él mismo ha dicho, nunca te dejaré, ni te desampararé. Dios nunca nos abandona, hermano. Por lo tanto, el sentimiento de abandono no cabe dentro de un hijo de Dios, una hija de Dios, porque Dios ha prometido que nunca nos va a desamparar, ni nos va a dejar. Nunca nos va a abandonar. Esa es una tremenda verdad, que no importa qué situación estemos pasando, no importa, como decía Habacuc, aunque en las vides no haya uvas, ni haya ovejas en los corrales, ni vacas, con todo yo me alegraré en Jehová, mi salvación, mi Salvador. Parafraseando, Dios está siempre con nosotros, hermano. Por lo tanto, no estamos solos. Es más, hay un versículo que también dice, aunque mi padre y mi madre me dejare, con todo Jehová me recogerá. No importa quién perdamos, no importa qué muleta, podremos decir, y sin ánimo de ofender, podemos agarrar nosotros en la vida. Cosas, bienes, propiedades. El único que no nos abandona es Cristo. Otro sentimiento, que es un sentimiento de bien autodestructivo, es el sentimiento de autocomiseración. Definiéndolo así a través del diccionario, es un sentimiento de lástima propia. Generalmente, y se los voy a leer la definición, se caracteriza por una actitud pesimista y un sentimiento constante de infortunio, una fuerte concentración en sí mismo y en todo lo que sucede a su alrededor, siendo siempre el protagonista de la tragedia más grave. Lástima propia. El sentimiento de autocomiseración es un sentimiento destructivo, a tal punto que la persona experimenta que nadie lo ama, que nadie merece, más bien diría que nadie ha pasado la suerte que él o ella ha pasado, y que todo es en base a tragedia. Por lo tanto, cuando van donde el médico, siempre están esperando lo peor. Cuando tienen un síntoma de una enfermedad, siempre es lo peor. Y de repente usted mira que llegan a la consulta personas, y lo digo por experiencia aquí en esta pandemia, yo tengo mi consultorio médico, y mi sorpresa es que muchas personas han llegado por algo orgánico y resulta que es algo espiritual, emocional. Todas las personas creen que un síntoma que tuvieron simplemente es con pánico, llegan donde el médico y decir, yo creo que tengo COVID-19. Puede provocarle risa a usted, pero realmente es un sentimiento certero para las personas y se invaden con aquello que pueden tener lo peor. He oído a hombres decir, doctor, yo no me voy a hacer ese examen, un examen de la próstata, un examen de aquí, de allá, porque si yo tengo cáncer, no voy a soportar que me den esa noticia. Personas que son capaces de amenazar y de decirlo tal vez del diente al labio, que se van a destruir o a hacerse daño si tienen una mala noticia. ¿Por qué? Porque tendemos a autocomiserarnos. Fíjese que en la Biblia hay un ejemplo muy claro de una persona que se autocomiseraba. Y pasó en el tiempo en que Jesús andaba en medio del pueblo de Israel. San Juan capítulo 5, versículos 1 al 16. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos
Y subió Jesús a Jerusalén, y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Repito, Jesús le dijo: ¿quieres ser sano? Oiga la respuesta del paralítico de Betesda. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le preguntó: ¿quieres ser sano? Y él, en su propia autolástima, autocomiseración, le respondió el enfermo: no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Así somos las personas. Cuando no hayamos solución a un problema, tendemos a echarle la culpa a los demás y decimos que nadie ha pasado por lo que nosotros estamos pasando. Y le echamos la culpa a los demás de nuestra desgracia y nuestro aparente infortunio. Pero mire, dice también, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. El hombre estaba atrapado en su propia lástima. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Solo recibió una orden de Jesús: levántate, toma tu lecho y anda. Son 3 órdenes en una sola. Levántate, toma tu lecho y anda. Hermanos, amigos, el tener sentimientos negativos, que todos los experimentamos, no significa que no podamos escuchar la voz de Jesús, que nos dice: ¿quieres ser sano? Solo tienes que levantarte, tomar tu lecho donde estabas postrado y caminar en la palabra de Dios. Ahora, mis amigos, mis hermanos, ¿cómo luchamos contra estos sentimientos? Creo que lo más importante, y lo vimos aquí en el ejemplo del paralítico de Betesda, es tomar una decisión responsable. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Él le dio una orden: levántate, toma tu lecho y anda. Si yo recibo una orden, yo decido hacer esa orden. Se levantó, tomó su lecho y caminó. 38 años. No tuvo que sumergirse en el estanque, sino que la salvación estaba cerca de él, en la palabra de Jesús. Hermanos, tienes que tomar una decisión responsable. Pero solo tú puedes tomar esa decisión en Cristo, de caminar en el pensamiento que Dios tiene para ti a través de su palabra. ¿Qué tenemos que hacer para luchar con nuestros sentimientos? Número 2, acércate a Dios. Para Él no hay secretos. Él sabe nuestras debilidades. Salmo 103, versículos 13 y 14. Santiago 4:8 también habla acerca de esto. Creo que nosotros tenemos que acercarnos al Señor y hallar en el Señor el secreto de fortalecernos en Él. Porque Dios es el que está con nosotros.
y Él no nos abandona. ¿Qué hacer también para eliminar este sentimiento? Desahógate en oración a Dios y Él te dará paz. Hermano, yo creo que esto es algo que definitivamente es algo revelador. Tenemos que desahogarnos en el Señor para hallar la paz que solo podemos hallar en Él. No podemos hallarla en una diazepam, no podemos hallarla en ir a pasear. Mire lo que dice Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Lo otro, hermanos, ¿qué hacer para eliminar estos pensamientos negativos? Piensa correctamente. Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza en esto, pensar. Tenemos que aprender a pensar correctamente de acuerdo a lo que dice la palabra, de ti mismo. No dejes que te invadan esos pensamientos negativos. Eso significa a veces revisar nuestras creencias y revisar nuestras emociones. ¿Cómo estoy pensando? ¿Cómo estoy sintiendo? ¿Es correcto esto? Y a la luz de la palabra orar en el Señor. Cierra tus ojos, vamos a orar. Señor Jesús, gracias por tu palabra. Tú nos enseñas a pensar todo lo correcto, todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, y en eso hay virtud. Hoy oramos, Padre, para desprendernos de todo pensamiento y sentimiento negativo, de autoinvalidación, de autocomiseración. Si en el nombre de Jesús renunciamos a esto, todo sentimiento de desvalimiento, todo sentimiento de inadecuación, renunciamos. Somos aptos en Cristo, valemos en el Señor. Tú nos has dicho que nunca nos vas a desamparar ni nos vas a dejar. Por lo tanto, renuncio a todo sentimiento de lástima propio y declaro que mi valor y mi identidad está en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, hermano. Te recomiendo que nos conectemos otra vez el próximo jueves a las 7 de la noche en su programa CCI, La Lima en Casa. Bendiciones.